Estamos hablando acerca de la apostasía, así que vaya abriendo conmigo su Biblia, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Hemos estado mirando acerca de una rebelión, una rebeldía, un rechazo al Señor, ¿verdad? Y estuvimos mirando aún la semana pasada algunas imágenes, algunas fotos de cómo el día de hoy la iglesia y el cristiano, ¿verdad?, se está apartando y está rechazando al Señor. Y es un tema, hermano, que muchas de las veces el día de hoy no se escucha y muchos aún les incomoda porque, bueno, cuando uno comienza a hablar de esto, tiene uno que comenzar a evaluar su vida espiritual y asegurarse que aún usted permanece en la fe. Amén. Es importante examinarnos, evaluarnos y asegurarnos de que aún estamos en la fe y no que simple y sencillamente estamos diciendo yo creo en Cristo, porque todo el mundo cree en Cristo. Amén. Aún Santiago dice, ¿verdad?, que aún los demonios creen que Dios existe y tiemblan. Aún los demonios creen, no piense que los demonios no creen. Ellos creen en Dios y saben que en Dios existe y tiemblan. Pero hermano, eso no es suficiente para saber que usted es salvo. Así que es importante asegurarse, y este es un tema muy importante, especialmente por los días que estamos viviendo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 en adelante dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Usted está esperando el regreso de Cristo? Amén. Estamos esperando lo que es el arrebatamiento, ¿verdad? Y aún estamos esperando lo que ya después se esperan las escrituras, lo que es su segunda venida. Pero dice así, ¿verdad? Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Alguien está esperando reunirse con el Señor? Amén, espero que sí, espero que usted esté esperando reunirse con Cristo, ¿verdad? Hay tanta palabra donde Dios mismo dice que así estaremos juntos con Él para siempre, ¿verdad? Estaremos siempre juntos con Él en un lugar donde no habrá más dolor, más muerte, más sufrimiento, ni habrán más lágrimas. Un lugar donde Él nos ha prometido, pero más que nada una vida eterna, tal y como Él la diseñó desde el principio de la creación del hombre, ¿verdad? Cuando Él hizo a Adán y a Eva, no tenía Adán y Eva por qué morir. Los hizo perfectos, los hizo eternos. Pero tristemente por la rebeldía es de que entró, ¿verdad?, la muerte al mundo, y de ahí llegó a los demás. Y bueno, ahorita llegamos a ese punto. Pero dice aquí, ¿verdad?, y nuestra reunión con Él. Así que el apóstol Pablo está hablando aquí de algunas cosas bastante importantes, y porque dice con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, con respeto referente a esto y nuestra reunión con Él, dice, os rogamos hermanos, El apóstol Pablo está hablando aquí a creyentes, está hablando a aquellos que tienen la esperanza de ver a Cristo. Está aquí hablando a las personas que tienen esa esperanza, esa promesa, ¿verdad?, de ser reunidos con Él y de estar esperando, ¿verdad?, lo que es su venida. Pero sigue diciendo así, el versículo 2, en la última parte del versículo 1 entrando al 2 dice, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice el 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí ya comienza a hablar acerca de un hombre de pecado, ¿verdad? Lo que se conoce como el anticristo, que vendrá después, y ese no es el tema del día de hoy. No vamos a estar hablando del anticristo, estamos hablando de la apostasía. Aquí también lo menciona, ¿verdad? Esta apostasía en inglés es falling away. El falling away es caerse de, caer de.
Entonces, apostasía es apartarse o rechazar o simple y sencillamente resistir al Señor. Apostasía no significa solamente irse al mundo, alejarse de la iglesia. Apostasía es aún estar dentro de la iglesia y rechazar la autoridad, el señorío de Cristo. Rechazar al Señor. Una rebelión en contra de quien Dios es. Es como aquí en este país, ¿verdad? Hay lo que le llaman anarchy en inglés, anarquía en el país, que es una rebelión en contra del gobierno. Anarquía. Apostasía, una rebelión en contra del gobierno, un rechazo del gobierno, un rechazo hacia la institución del país. Eso es apostasía en inglés, o usan la palabra, o en español también usan la palabra anarchy o anarquía, que es una rebelión en contra de lo establecido. Así que el día de hoy le pusimos por título: resiste la apostasía. Resiste la rebelión, resiste el rechazo, resiste el apartarte de Cristo. Y aquí está hablando, ¿verdad?, de que hay una apostasía, dice así el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, no te atemorices, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice el 3, nadie os engañe. Nadie le engañe. Que nadie lo pueda a usted confundir o llevarlo a pensar de otra manera. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Sin que antes venga la apostasía. Hay una apostasía de la cual se escribió y de la cual se ha hablado en las escrituras. Un rechazo, una rebelión en contra de Dios. El día de hoy esto ya no es una teoría. El día de hoy esto ya no es una profecía para el futuro. El día de hoy esta es una realidad. La apostasía en gran mayoría y en una gran cantidad es una realidad el día de hoy. Ya no es una teoría. Estuvimos mirando algunas imágenes la semana pasada, que el día de hoy, ¿verdad?, las iglesias, los creyentes, los predicadores, los pastores, los líderes han rechazado la autoridad de Dios, lo que es la palabra de Dios. Han rechazado al Señor mismo y han estado rechazando y resistiendo al Espíritu de Cristo. Hay un gran rechazo. Estuvimos mirando, ¿verdad?, la semana pasada, de que ya el día de hoy, ¿verdad?, hay iglesias donde no hablan en contra del pecado. No hablan en contra de que el adulterio es pecado. No hablan en contra de que la fornicación es pecado. No hablan ni quieren decir que el homosexualismo es pecado, porque quieren estar políticamente correctos. Políticamente correctos. ¿Usted sabe lo que es eso? Politically correct. Políticamente correcto es que en la política, ¿verdad?, se odian por dentro. Y pues bueno, se odian el uno al otro, pero hay que quedar bien con los que nos están viendo, así que le saluda y le da la mano, pero por dentro lo odia. Politically correct. En la Biblia eso se llama hipocresía. Un hipócrita, ¿verdad?, en aquellos años era un actor, era uno que se ponía una máscara. Un actor tomaba un rol de algo que no era. Y políticamente correcto el día de hoy es, bueno, tengo que decir yo lo que le gusta a la gente y lo que no ofende a la gente, lo que no les va a lastimar sus sentimientos o sus emociones, o lo que tengo que hablar y decir lo que va de acuerdo a la cultura o lo que va de acuerdo a la mayoría de las personas. El día de hoy, por eso es que los predicadores y aún los cristianos, las iglesias,
no hablan en contra del pecado, no hablan en contra de estas cosas, aunque la palabra de Dios lo habla y lo condena claramente. Y luego voy a leer una escritura porque de repente la gente dice, bueno, usted lo dice, pero bueno, nunca lo he leído yo. Una escritura le voy a dar, 1 Corintios 6:9. Mantenga ahí su Biblia abierta en Tesalonicenses porque no vamos a regresar, pero una sola escritura en 1 Corintios 6:9. And Francisco, if you can put it in English while I'm reading in Spanish, please. 1 Corintios 6:9 la vamos a leer nosotros en español y ahorita la vamos también a mirar en inglés. 1 Corintios 6:9 la vamos a mirar en inglés porque ya a muchos se les olvidó el español. Ya no saben si es, dicen, I don't understand, no comprendo, por eso hago lo que hago. 1 Corintios 6:9 dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta. ¿No sabes? ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, no te equivoques, no erréis, ni los fornicarios. Los fornicarios son aquellos que andan teniendo relaciones sexuales antes de casarse. O aún la palabra fornicación viene de la palabra pornea, que significa, es donde tomamos el día de hoy la palabra pornografía. También significa aquellos pornográficos que andan mirando revistas, videos, películas, fotos, imágenes y todo eso, que andan de lasciviosos. Eso es fornicación. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, aquellos que tienen imágenes, ídolos, y les adoran y les rinden culto. Éxodo 20, usted lo puede leer ahí más claridad, pero hay tanta escritura. Dice, ni los idólatras, ni los adúlteros, aquellos que están casados y que andan, ¿cuál sería la palabra? De cosculinos, de chiflados. Dice, ay, no he hecho nada, no, pero con la mirada y con el corazón y con los pensamientos. Es lo que dijo el Señor Jesucristo, amén. Que todo aquel que ya mira a una mujer, hablando de los hombres, en su corazón para codiciarla, ya ha adulterado, dijo el Señor Jesucristo. Ni los adúlteros. Entonces estamos hablando de aquellos que no van a heredar el reino de Dios. ¿Alguien dice amén? No, alguien no quiere decir amén, porque la palabra de Dios es clara. Le hago la pregunta a la gente y cuando en vez dice, no, es que usted lee y entiende una cosa y su papá lee y va a entender otra cosa. Bueno, usted léale y dígame qué entiende. Ni los adúlteros, estamos hablando de aquellos que no van a heredar el reino de Dios. Ni los adúlteros, y luego dice, ni los afeminados. Ni los afeminados, quiere decir un hombre que se comporta como una mujer, un afeminado. No es políticamente correcto eso el día de hoy. No es políticamente correcto. Pero si alguien tiene una queja, llévesela al Señor. ¿Tiene algún problema? Vaya y quéjese con el Señor. Y si tiene un problema, vaya y tóquele la puerta del reino de los cielos y dígale, exíjale que le deje entrar, porque usted no está de acuerdo con lo que él dijo. Y él va a decirle, este es mi reino. Este es mi reino, es lo que le va a decir el Señor. Y aquí entra a quien yo dejo que entre. ¿Cómo se va a meter usted a fuerzas al cielo? ¿Cómo se va a meter a fuerzas una persona al reino de Dios si Dios es Dios y Él tiene el poder, la autoridad, el dominio? ¿Y qué importa si está políticamente correcto o no? No importa lo que nosotros pensamos como hombres. No importa nuestras opiniones, no importa nuestros consejos. Lo único que importa es lo que dice Dios. Dice, continuemos porque no se termina ahí la lista. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y luego dice, ni los ladrones, porque no nomás está hablando, le digo que en vez nos enfocamos nomás en un punto. Dice, ni los ladrones.
entrarán ahí. En otras palabras, aquellos que les gusta pedir y no pagar. Hello. Aquellos que les gusta apuntar que está trabajando 20 horas y nomás trabaja 10. Aquel que llega al trabajo y dice, bueno, esto ya no va ya no lo va a usar el patrón. El patrón tiene mucho dinero, yo me lo llevo para mi casa. Eso es robar. Si no se lo regaló el patrón, si no se le regaló la compañía, usted está robando. Hello. Y aquellos que le roban al Señor también. Ouch. Continuemos porque ya mire que se acabaron los amenes. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, hermano, cómo abunda el día de hoy la avaricia. Gente avara, ¿verdad? Una avaricia, ¿verdad? De querer tener y tener el dinero y querer tener esto y querer tenerlo, una avaricia. No estamos diciendo que usted no puede trabajar ni puede desear tener algo, porque la palabra del Señor nos insta y nos anima a trabajar y proveer para los nuestros y aún proveer para los que están en necesidad. Pero es muy diferente cuando hay avaricia. La avaricia. Y luego sigue diciendo, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los, dígalo conmigo, borrachos, ni los borrachos, porque hay cristianos borrachos y se justifican diciendo, pero es que Jesucristo convirtió el agua en vino. Esa ya no la sabe. ¿Por qué? ¿No se ha preguntado por qué usted tiene esa conclusión y esa opinión? ¿Será que nomás la toma así porque usted cree y le conviene creer? La palabra del Señor nunca se va a contradecir. Desde ahorita se lo establezco. Si usted si no sabe ese principio, la palabra de Dios nunca se contradice. Si usted encuentra algo que parece contradictorio en las escrituras, si usted dice este versículo va en contra de esto, lo más seguro es que usted no ha captado ni ha entendido lo que Dios le está hablando. Porque la palabra de Dios nunca se contradice. Hay algo que quizás no ha logrado entender allí. Pero sigue diciendo, ni los borrachos, ni los maldicientes, aleluya, ni los maldicientes, no solamente aquellos que hablan malas palabras, ¿verdad? Porque hay unos que hablan malas palabras, pero hay otros que maldicen a la gente. Ojalá y ojalá, y maldicen de una y de otra forma. Pero hay unos maldicientes, ¿verdad? Que, óigame, ya el día de hoy hasta en vez de decir las palabras, las textean en iniciales. Y le hemos dicho a los jóvenes que ahí ponen, ¿cuál es? Ahí ponen unas iniciales, L, F, A, F, quién sabe qué, y ponen nomás iniciales. Y digo yo, bueno, ¿qué significa? No le podemos decir lo que significa eso porque son malas palabras. Son maldicientes también. No las dicen, pero las están escribiendo y se las están enviando a los demás. Malas palabras, maldicientes. Gente que habla mal de los demás. Gente que está maldiciendo a los demás. Dice, ni los estafadores. Amén. Gente que le gusta estafar. Gente que le gusta engañar. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Algo muy claro. Algo muy claro. Y eso nomás es un versículo, por decirlo así, una escritura que le estamos dando porque usted puede encontrar más. Pero el día de hoy la iglesia, el creyente, no habla en contra del pecado. Las iglesias se callan y aceptan todo tipo de pecado. Y no solamente que estamos diciendo que, bueno, no vamos a decir, no, esta persona es tal así, no lo acepten en la iglesia. No, que venga a la iglesia.
Nunca estamos, porque en vez de la gente piensa, es que discriminan en contra de un borrachito, en contra de un homosexual. No, que vengan a la casa del Señor, que vengan. Pero nunca de los nunca usted y yo podemos decir que no es pecado. Nunca podemos decir que es pecado. Puede venir un homosexual, puede venir un borracho, un adúltero, un fornicario, cualquier persona. Es más que deseado y bienvenido que venga a la casa del Señor, y que venga. Nunca se le va a rechazar, nunca se le va a despreciar. Al contrario, el Señor nos ha enviado a amar a estas personas, amarles, buscarles y ir y predicarles. ¿Por qué? Porque dice el Señor, ninguno de estos van a heredar y van a entrar a mi reino. Entonces el Señor lo está estableciendo bien en claro para que nuestro corazón se conmueva y podamos entender que tienen necesidad de Cristo. Por eso, si usted continúa leyendo ahí, que no quiero dedicar más tiempo ahí, pero ahí dice, y esto eras algunos de vosotros. Esto éramos, pero ya hemos sido lavados, santificados, justificados por la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo. Amén. Ya eso éramos, pero hemos sido lavados, y ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Que hay un mensaje tan claro de Dios en contra del pecado. Pero tristemente estuvimos mirando las semanas pasadas y la semana pasada unas imágenes donde el día de hoy hay pastores homosexuales. Y hay pastores homosexuales, ministros homosexuales, líderes, músicos, servidores. Y todo el mundo dice que está bien. No hay ningún problema. La cosa es, ¿dónde dejan la autoridad de la palabra de Dios? Porque no estamos hablando de simple y sencillamente qué es lo que es popular o aceptable en el mundo, pero qué es lo que Dios ha establecido. ¿Qué es lo que Dios ha establecido para nosotros? Tristemente, ha entrado una gran apostasía. Hay una apostasía el día de hoy. Tristemente, no solamente hay algo que ha iniciado, pero es algo que se está multiplicando. Y estos pensamientos del día de hoy de tener este tipo de pecados dentro de la vida del creyente o dentro de las iglesias, ¿cuándo? Hace años, hace unos 30, 20 años para atrás, ¿cuándo se miraba eso? ¿Cuándo se miraba hace 20 años, hace 30 años, pastores homosexuales? No había tal cosa. Ahora hay iglesias. Y las otras iglesias que aún no lo aceptan, o que aún están ahí como iglesias que tienen, entre comillas, la palabra y la verdad de Dios, no están predicando en contra de este rechazo y en contra de esta rebelión a la autoridad del Señor. Se está preparando la gente, la iglesia, los seres humanos se están preparando sin darse cuenta para recibir lo que dice la palabra, aquel hombre de pecado, lo que es el anticristo. Porque la mayoría de la gente diría, bueno, si a primeras, bueno, yo que voy a andar siguiendo a un impío, a un inconverso, o que voy a andar siguiendo yo a uno que se cree ser Dios. Pero si ya perdió su integridad ante Dios, si ya perdió su fidelidad a Dios, si ya no está escuchando la palabra de Dios, si ya la palabra de Dios no la tiene como autoridad en su vida, como aquel que le guía y le instruye, o si ya no tiene la palabra de Dios como verdad para usted, entonces todo lo que la otra persona le diga o lo que el mundo le diga, usted lo va a recibir como verdad. Por eso es que el día de hoy hay muchas filosofías humanistas dentro de las iglesias.
Todo se rige por sentimientos y emociones. Oh, es que yo siento. Ay, es que todos somos hijos de Dios. ¿Alguien ha escuchado cosas así? Todos somos hijos de Dios. Mire cómo dice allí Tesalonicenses, regrésese para atrás a Tesalonicenses, capítulo 2, donde iniciamos. Tesalonicenses capítulo 2. Y bueno, sorry Frank, le dije que pusiera ya la cita. No entramos ahí por causa del tiempo que está corriendo rápidamente. Allí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 estuvimos leyendo. Y mire lo que dice allí en el versículo 2. Antes de entrar al versículo 2 dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. El problema es que el rechazo a Dios, el resistir a Dios, el no obedecer a Dios, viene cuando uno comienza a cambiar su modo de pensar. Usted ya ha escuchado de Cristo, usted ya ha sido instruido por el Espíritu Santo. Cuando usted escuchó el Evangelio y usted escuchó que Cristo vino para hacerle libre de su pecado, libre de los vicios, libre de la maldad, libre de las tinieblas. Usted escuchó el Evangelio, el Espíritu Santo trajo convicción sobre su vida y usted vino y se arrepintió, le pidió perdón al Señor, dejó la borrachera, dejó las malas palabras. El Espíritu Santo lo estaba guiando a vivir una vida en santidad. Usted estaba consagrado, leía las escrituras, y cuando usted escuchaba una falsa doctrina, rápido la entendía y rápido sabía que había un error. Pero ahora hay muchos que se están apartando de aquella sincera fidelidad a Cristo. Se están apartando. Su corazón se ha ido enfriando. Y están escuchando, y miramos la semana pasada o la anterior también acerca de que están escuchando a espíritus de demonios, doctrinas de demonios. Y las personas escuchan otras enseñanzas, otras palabras, y se están dejando mover de su modo de pensar por lo que escuchan. Ya no están ahora anclados en lo que una vez creyeron. Y tristemente se están regresando a lo mismo de lo cual el Señor los libertó. Nomás mire alrededor cuando usted escuche de cristianos: la apostasía, la rebelión, la resistencia. Dicen que siguen creyendo en Cristo, pero se han regresado a lo que antes practicaban, de lo que el Señor los libró. El Señor los libró del alcohol y ahí van otra vez al alcohol. El Señor los libró del engaño, de la mentira, de la aflicción y del dolor, y ahí van otra vez para atrás, para todo eso. Al mismo estilo de vivir. Hay un rechazo hacia Dios. Están rechazando al Señor y están resistiendo al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios los guía a la santidad y a la pureza. El Espíritu Santo los quiere llevar a la santidad, los quiere llevar a producir el fruto del Espíritu en sus vidas, y la gente lo rechaza, la gente lo resiste. Y no más mire las vidas de las personas. No más con que mire la vida de las personas que se dicen ser cristianos. Y el día de hoy todo el mundo es cristiano. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Todo el mundo es cristiano. Pero es un gran peligro y es una gran amenaza para el cristiano. El apóstol Pablo le estaba hablando aquí a personas que él mismo les había testificado de Cristo. El apóstol Pablo los evangelizó. El apóstol Pablo los trajo a los pies de Cristo. El apóstol Pablo les estuvo enseñando, les estuvo instruyendo. Y el apóstol Pablo está preocupado por el estado espiritual de los creyentes. Y por eso les dice:
que nadie los mueva de su modo de pensar. Él está preocupado. Y hermano, es de preocuparnos porque estamos viviendo días peligrosos. Es de preocuparnos porque estamos viviendo días donde su alma, su vida está en riesgo. Si el apóstol Pablo se preocupó por los que él testificó, a los cuales él les evangelizó, a los cuales él encaminó, y él está preocupado por su vida espiritual, hermano, ¿usted cree que nosotros no debemos de preocuparnos por la vida espiritual de ustedes? Nos preocupamos. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo anda buscando a quien devorar. Por eso dice aquí que nadie te engañe. Que nadie te engañe. No te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar. Lo que has creído, lo que has oído, lo que la palabra del Señor ha establecido en tu vida, lo que tú ya sabes que Dios ha dicho. ¿Por qué te dejas mover de tu modo de pensar? Es un peligro. Tristemente, muchos cristianos, muchos pastores y muchos líderes están cayendo en todo tipo de pecado y están, lo peor de todo, están cayendo de la mano del Señor. Alguien diría, hermano, eso no será posible. Lea las escrituras. ¿Alguien ha leído el libro de los Gálatas? Libro a los Gálatas. ¿Sí? ¿Alguien lo ha leído por ahí? Oh, Gálatas insensatos. Lea el libro de los Gálatas. Oh, Gálatas insensatos. Y comienza ahí todas las escrituras donde está el apóstol Pablo. Dice, temo que haya trabajado en vano con ustedes. Y hasta llega y les dice, de la gracia habéis caído. Habiendo comenzado en el espíritu, vas a terminar en la carne. Le está hablando a los cristianos. Le está hablando a la iglesia, de aquellos que ya estaban en Cristo, de aquellos que vivían en la gracia del Señor, de aquellos que habían recibido la salvación por la gracia de Dios, la recibieron. Y les dice el apóstol Pablo, de la gracia habéis caído. Y la gente dice, no, es que nunca puedes caer de la gracia de Dios es tan grande. Sí, la gracia de Dios es tan grande. Pero muchos han transformado la gracia de Dios en libertinaje, para destrucción de su alma. Se han desviado, se han descarriado. Por eso dice que nadie te engañe. Cuidado, porque es una amenaza, es un peligro. Y no es uno, son muchos. Es un gran peligro, hermano, porque la gente cuando comienza a rechazar y a rebelarse en contra del Señor, el que es su Salvador, ¿sabe que solamente hay un Salvador? Solamente hay un Salvador. ¿Y cómo le harán a aquellos que se aparten del Señor? Aquellos, ¿cómo le harán a aquellos que le dan su espalda al Señor? ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo estaba predicando y dice que muchos de sus discípulos se comenzaron a ir? Oh, dura es tu palabra, Señor, duro es lo que tú dices. Y dice que muchos de sus discípulos, porque es la palabra que dice ahí en Juan 6:6, dice muchos de sus discípulos se comenzaron a ir. Y luego viene Pedro. Señor, estás hablando muy duro, tus palabras son muy fuertes. Y mira, Señor, que muchos de tus discípulos se están yendo. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, ve y diles que I'm sorry, que se regresen. Pedro, ve y dile que me malentendieron, que se regresen. Pedro, ve y diles que veas algo, Pedro, ándale, haz algo, Pedro, ayúdame. El Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿también tú te quieres ir? Eso no se escucha muy
cristocéntrico. Le dice el Señor a Pedro: Pedro, también tú te quieres ir, como diciéndole, ahí está la puerta, Pedro. También tú te quieres ir, Pedro. Go ahead. Como que Pedro le entendió claritamente, porque Pedro entendió por qué le dijo el Señor: Pedro, también tú te quieres ir. Señor, ¿a dónde más iremos si solamente tú nos das palabras de vida eterna? ¿A dónde más iremos? Hermanos, quizás hay palabra de Dios que a usted le molesta, pero es la verdad. Alíñese mejor con el Señor. Alíñese. Si acabamos de leer 1 Corintios 6:9, si hay algo que a usted allí le está afectando y le molestó, mejor alíñese con el Señor. Arregle su vida, corríjase. No se rebelen contra el Señor, porque hay personas que se rebelan, hermano, porque siguen al Señor y siguen diciendo que son cristianos, siguen aún agarrando un púlpito, agarran un micrófono, agarran un instrumento y se ponen a decir que son cristianos, que Cristo es su Señor. Y el Señor dice: ¿por qué me llamas Señor? ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor? ¿Sabe, hermano, cuántas personas, y lo digo con tristeza, ¿sabe cuántas personas que profesan ser cristianos van a llegar un día delante del Señor y el Señor les tendrá que decir: apartaos de mí, hacedores de maldad? Pero Señor, delante de ti comimos. Señor, delante de ti estuvimos. Señor, en tu nombre hicimos pruebas, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Para que usted eche demonios para afuera en el nombre de Jesús, usted tenía autoridad. Sí, porque Satanás no está dividido, Satanás no está en contra de sí mismo. Un reino dividido no puede permanecer, así que Satanás no va a andar echando fuera a Satanás. Eran personas que tenían autoridad, pero por algún camino, por algún extravío, por algo se dejaron engañar, por la avaricia, por su carne, por algo que alguien les vino y les contó en el oído. Algo antibíblico, pero por causa de querer satisfacer su carne y por causa de querer un pensamiento humanista, lo creen y se dejan engañar y cambian su modo de pensar. Hace tiempo les compartía de un hombre, ¿verdad? Que era pastor, creo que era pastor o apóstol, ya ni me acuerdo cuál de los dos. Pues él tenía allí medios problemas con su esposa, así que llegó otro apóstol o otro profeta. Estaban ahí orando por él y le dijeron: ¿sabes qué? Tu esposa ya está muerta. ¡Ah! Muerta, pero mírala, está comiendo. No. Es que la palabra de Dios dice que estás tú ligado, atado a una persona mientras viva, pero ya muerta o muerto, eres libre para casarte con otro. Pero está comiendo, está respirando. No, está comiendo y está respirando, está viva en la carne, pero está muerta en el espíritu. Está muerta espiritualmente. Entonces me está diciendo que me puedo casar con otra. Amén, aleluya, gloria a Dios. Tuercen, dice Pedro, tuercen las escrituras para su propia perdición. Por eso dice aquí: nadie te deje mover ni te engañe. Dice: ni por espíritu, ni por palabra, porque vienen con palabra profética para usted. Traigo una palabra profética. El Espíritu me dijo.
Estoy diciendo que el Espíritu Santo no habla, el Espíritu Santo habla. Pero hermano, usted tiene, dice la Escritura, probad los espíritus a ver si son de Dios. Probad. Usted tiene que examinar, evaluar lo que la persona dice, lo que la persona piensa, a dónde está dirigiendo, a ver si está de acuerdo con lo que Dios ya estableció. Y si algo que la gente está diciendo, haciendo, practicando no está en armonía con la palabra de Dios, hermano, lo más seguro es que es una apóstata, está equivocado, está errado y lo quieren engañar. Es un gran peligro. Es un gran peligro. Lo que es una rebelión, un rechazo en contra del Señor. Y comienza, hermano, déjeme le digo, usted no de repente nomás le da la espalda al Señor y ya le dio la espalda. ¿Sabe cómo comienza esto? Con un mal paso en la dirección equivocada. Un paso. Usted va caminando siguiendo al Señor en fidelidad, en sinceridad, en devoción, pero usted da un mal paso. Y ese mal paso de rebeldía y de rechazo al Señor, de desobediencia al Señor, ya le afecta su integridad y comienza a dirigirlo a usted por un camino que usted no quiere caminar. Por eso hay personas que después dicen: ¿y cómo llegué acá? ¿Alguien se ha perdido en el camino? Cuando va manejando, no en el camino de la fe, porque yo sé que va a decir: no, hermano, aquí estoy yo, gloria al Señor, soy fiel. Soy de los pocos de los fieles, de aquel remanente fiel. Pero estoy hablando de aquellos que de repente van a otra ciudad, a otro país, y allí van caminando, van manejando, perdón, y luego de repente hace un pequeño error. Está una exit, una salida, usted toma esa salida pequeñita. El camino iba por acá y era una salida pequeñita. La tomó y para cuando se dio cuenta ya llegó a otro país. Oye, ¿qué estoy haciendo acá? No era su intención llegar allá, amén. No era su intención llegar allá. Hermano, ¿sabe usted que la apostasía, el rechazo, la rebelión a Dios, y por favor no se me crea usted tan santo y tan súper espiritual que usted va a decir: yo nunca caeré? Porque dice la palabra del Señor que piense estar firme, mire que no caiga. Le hago la pregunta: ¿qué tan perfecto es usted? ¿Más perfecto que el día que Dios creó a Adán y a Eva? Porque Adán y Eva eran perfectos, eran a la imagen y semejanza de Dios. Estaban en un paraíso, no había maldad, no había corrupción, pero había una serpiente. Y lo único que necesitaron es escuchar la voz de esa serpiente para que cambiara su modo de pensar. Y en el momento que cambiaron su modo de pensar, comenzaron su camino hacia su destrucción y su ruina. ¿Qué tan sabio se cree usted? ¿Alguien se cree bien sabio? No, yo soy bien inteligente, bien sabio, bien sabio. ¿Alguien sabe cuál era el hombre más sabio de este mundo? Salomón. Y con toda su sabiduría, con toda su inteligencia, también un día apostató y se fue y se inclinó a adorar a los Baales. No, hermano, yo soy tan santo y tan perfecto, míreme, ya te traigo alitas. No, hermano, yo soy algunos hermanos a veces ni los miro cuando entran, nomás los miro cuando salga. Y digo: hermano, usted es puro espíritu. Ni miré cuando entró, puro espíritu. Aleluya. Algunos se creen tan santos y tan perfectos. ¿Sabe dónde estaba Lucifer antes de su rebelión? Él ya estaba en el cielo. Él ya estaba en el cielo, en la presencia de Dios. Y junto con él, si usted lee Apocalipsis y todas las demás escrituras, dice que aún una tercera parte de los ángeles, de las estrellas del cielo, las arrastró con su cola.
Habían muchos ángeles ahí también, en el reino, en el cielo de Dios. Allá arriba ya estaban. Y allá en la presencia de Dios, allá estaba Satanás. Dice que entró maldad en su corazón. Se encontró maldad en el corazón de Lucifer porque era tan guapo y tan bello. ¿Cuántos se creen tan guapos y tan bellos? Empezó allí a creerse tanto. Satanás se creyó Lucifer. Y desde allá de arriba se rebeló en contra del Señor. Y allá arriba no solamente se rebeló él, pero de seguro le dijo a los demás ángeles que estaban ahí junto con él: oye, ¿es verdad que soy bien guapo? ¿Verdad que yo soy digno de que me adoren? ¿Verdad de que yo soy digno de tener un lugar como el de Dios? Alguien dirá: no, es que esos ángeles estaban medios ahí, medios atontados, medios dormidos. No, le ganan a los hombres en sabiduría y inteligencia. Pero con todo y eso, los embobó Lucifer, los convenció. Y dijo el Señor Jesucristo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo lo vi. ¿Usted cree que Satanás lo va a respetar a usted tanto? Oh, es que estoy en ayuno y oración. ¿Sabe quién estaba en ayuno y oración por 40 días y llegó Satanás a tentarlo? $40 días de ayuno y oración estaba ahí el Señor, y llega Satanás. Si eres hijo de Dios, lo fue a tentar a ver si se rebelaba, es la palabra, a ver si desobedecía, a ver si lo convertía en un apóstata en contra del Señor. Pero gracias al Señor, porque el Señor Jesucristo estaba bien armado de la palabra. Y Él dijo: escrito está. Escrito está. Hermano, a usted le conviene aferrarse a lo que escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proceda de la boca de Dios. Todo lo que Dios ha hablado. Mire, usted tiene la palabra profética más segura en su mano, y bien hace usted si la escucha y la pone por obra. Bien hace usted. Pero si de repente usted viene: ay, es que tuve un sueño, y era un sueño frijolero. Ay, es que alguien me dijo: ay, es que sentí algo, y se le olvidó que le hicieron daño los tacos que se comió ayer. Ay, tenía esto, ay, me sentí así, tenía bochornos, era la menopausia. Dijo el hombre: estoy bien inquieto, es que tiene que pagar la renta. Y todo lo espiritualizamos, todo. El problema es, hermano, que todo lo espiritualizamos y nada lo exponemos ni lo traemos a ver si hace armonía con la palabra de Dios. No lo tomamos en armonía. Y usted, hermano, tiene que entender que la preocupación del apóstol Pablo no era porque el apóstol Pablo había hecho un mal trabajo. Amén. El apóstol Pablo no era ningún maestro. El apóstol Pablo no era ningún otro predicador. Era el apóstol Pablo. Él había hecho un buen trabajo, excelente trabajo. Y con todo y eso, él viene y le dice a cada uno de los creyentes: léala el Nuevo Testamento. A cada uno de ellos les dice aún hoy, con lágrimas les digo, y temo que después de mi partida entren hombres inicuos, hombres perversos, para arrastrar tras de ellos
a los creyentes. El apóstol Pablo sabía lo que él había hablado, sabía lo que había enseñado, sabía la palabra, hermano, pero también sabía quién era el diablo. Él sabía cómo trabaja el enemigo. Es astuto. ¿Por qué cree que toma la misma palabra de Dios? Toma la misma palabra de Dios, la tuerce, dice que se disfraza como ángel de luz. Más importante, por el cual usted y yo tenemos que estar bien empapados de la palabra de Dios. Empapados. Mire, ¿cuántos aquí de los padres le dan a sus hijos de comer? Les hacen un platillo así sabroso. Están ahí las mamás guisando, preparándoles, ahí cantando como la chimultrufia en la cocina y preparándole, echándole los sazones. Y los niños allá pegados a la televisión con una bolsota así de Doritos o de Takis. Allá apalancados con una bolsona de Doritos, de Chetos y con una cocota de 2 litros. Y luego le dice a su hijo: hijo, ya está la comida, vengan a comer. Les he preparado un gran platillo. I'm not hungry. Ya se llenó de chucherías. ¿Sabe por qué el cristiano no tiene hambre de la palabra del Señor? Porque está bien lleno de chucherías. Y cuando el Señor le tiene un banquete, un buffet de su palabra, no tenemos apetito. Porque caemos a la casa bien rendidos de tanto que anduvimos allá en el gimnasio, de tanto que andamos trabajando 80 horas a la semana, de tanto que estamos divirtiéndonos, de tanto que estamos durmiendo, de tanto que hacemos tantas cosas, que cuando el platillo del Señor, la palabra del Señor está preparada para nosotros, no tenemos apetito, no tenemos ganas ni tenemos deseos. Porque estamos llenos de este mundo. Algunos no pueden ya ni mirar la Biblia porque se les está acabando la vista pegados al teléfono. ¿Los ha visto? Caminan así, manejan así, comen así. Se están metiendo hasta la cuchara en la nariz, en los ojos. No le atinan. Se duermen y se duermen con el teléfono en la mano. Se despiertan y es lo primero que agarran, el teléfono. Si se van de la casa, van a un lugar. ¡Ay, regrésate! ¡Regrésate! ¡Ay, qué pasó, muchacho! Un ataque. ¡Ay, el teléfono! ¡Ay, el teléfono! Y vienen a la iglesia, abran sus Biblias. ¡Ay! Tengo como un mes que no miro mi Biblia. O de repente el hombre: oye, es vieja mi Biblia, ¿no la has visto? ¿No has visto mi Biblia por ahí, vieja? ¿Cuándo fue la última vez que lo usaste? Pues no me acuerdo, creo que fue cuando me enfermé hace como medio año, la última vez que la agarré allí. Cuando estaba allí que en el hospital, es la última vez. Y después viene el engaño. Después viene el enemigo. Después viene una enseñanza, una predicación en la radio, en la televisión. Por ahí algo que alguien le cuenta. De repente alguien le dice: no, es que mira, no seas así tan cerrado de mente. ¿A poco tú crees que solamente ustedes, los cristianos, se van a ir al cielo? No, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos. Sí, es verdad. ¿Sabe que hay cristianos que dicen que todos son hijos de Dios? Todo mundo, no importa, llámese como se llame, no importa qué religión vaya, no importa si creen o no creen en Dios, como quiera son hijos de Dios. No son todos hijos de Dios. Lea Juan 1. Y allí le va a decir que aquellos, los que le recibieron, aquellos que recibieron a Jesús,
se les dio la autoridad, la potestad de llamarse y de ser hijos de Dios. Solamente los que reciben a Cristo, solamente esos son hijos de Dios. Es el Señor el que ha establecido, hermano, y es un problema grande. Le digo, usted resista la apostasía, la rebelión, el rechazo. ¿Cómo lo resiste? Resístalo manteniéndose en su forma de pensar de acuerdo a las Escrituras. Funde sus pensamientos, funde su vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, no a lo que el hombre dice, no a lo que una religión dice. Funde, hermano, usted y yo tenemos que mantenernos firmes en la palabra del Señor. Tiene usted que mantenerse firme. No se deje usted engañar, no se deje usted esclavizar, no se deje usted mover de su modo de pensar. El enemigo anda buscando a quien destruir, a quien descarriar. Pero usted y yo tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor. Es una gran apostasía la que está en nuestros días. Quiero que vaya rápidamente conmigo a Lucas 13 y mire el peligro. Lucas 13, versículo 23. Lucas 13, 23. ¿Ya lo tiene ahí? Lucas 13, 23. Dice así. Dice el versículo 23. Y alguien le dijo a alguno de sus discípulos: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Porque es la pregunta de muchos. Bueno, ¿y quién va a ser salvo? ¿Serán muchos? ¿Serán pocos? Señor, ¿son pocos los que se salvan? Son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar. ¿Y qué dice? Y no podrán. Muchos quieren entrar al reino, muchos quieren heredar el reino de Dios. Dice, pero muchos intentan y no paran. Por eso dice, esfuércense. ¿En qué sentido? En obediencia, en someternos, en ser obedientes al Señor, a la palabra del Señor, en no rebelarnos en contra del Señor. Cuando una persona se comienza a enfriar por la maldad. Comienza a enfriarse por lo que escucha, por la maldad que escucha, por la maldad que ve, por todo lo que está a su alrededor. La gente mira que de repente ya están aceptando ciertas prácticas en una iglesia. Ya ciertos cristianos dicen que eso es bueno. Otros cristianos de repente son maltratados y atacados por permanecer fiel al mensaje de Cristo. Porque sabe que aún en este país hay persecución. Quizás no estamos en Afganistán o en otro lugar donde si usted es cristiano y se convierte a Cristo le cortan la cabeza. Quizás no es aquí. Pero que hay persecución, aquí lo quieren callar. Aquí los medios de comunicación lo callan. ¿Sabe cuántas veces nos han bloqueado ahí? Ahí está la hermana, buscando desbloquear y buscando de una y otra forma. Hay una persecución. Y déjeme le digo, hermano, no tome usted un paso en la dirección equivocada. No tome usted un paso en la dirección equivocada. ¿A qué me refiero? Usted ya sabe lo que Dios ha establecido para sus hijos: de no robar, no engañar, no emborracharse, no fornicar, no adulterar. Si usted ya está caminando en el camino del Señor, está viviendo en santidad, no tome un paso en la dirección equivocada. Si alguien le hace un mal, ¿sabe qué debe hacer usted? Tomar un paso en la dirección correcta. Tome un paso en la dirección correcta. Si usted está en necesidad,
¿Qué debe de hacer usted? Tome un paso en la dirección correcta. En otras palabras, si a usted le falta dinero y usted está en necesidad, no diga en su trabajo, bueno, me voy a robar esto. No decimos lo voy a robar, ¿verdad? Ya cristianos, bueno, el Señor dice que las riquezas de los inconversos, de los impíos, sería para los hijos de Dios. No, si somos buenos para cambiar las escrituras. Es que hay que espiritualizarlo y queremos tomar algo para nuestra ventaja, algo para nuestro provecho, porque nos conviene. Si está en una necesidad económica, por más que llegue la tentación a sentirse, querer tomar algo que no es suyo, hacer algo injusto, y usted dice, ay, pero es que lo necesito hacer para suplir esta necesidad que tengo. Hermano, usted tome un paso en la dirección correcta, no en la dirección equivocada, porque usted comienza a desviarse hacia la apostasía, que es una rebelión en contra del Señor. Porque el Señor es el que nos dice que usted y yo venzamos el mal haciendo el bien. No se canse usted de hacer el bien. Estamos en un mundo donde nos atacan, donde somos menospreciados, rechazados por ser hijos de Dios, por querer vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Si le rechazan, le desprecian, hablan de usted, usted siga caminando y siga sirviendo a Cristo. Si usted escucha, me acuerdo que una vez dijo un predicador, dijo, ya hemos escuchado, ¿verdad? Las subastas cristianas. ¿Quién más da? ¿Quién da más? El que dé $500, ¿verdad? Si tiene su esposo borracho, de una ofrenda de $500, haga un pacto con Dios y su esposo borracho se va a sanar. Si tiene un hijo en la cárcel, haga un pacto de $1,000, haga un pacto de $1,000 y el Señor va a sacar a su hijo de la cárcel. Y comienzan que si usted quiere una casa, ¿alguien quiere una casa? No, según la casa que usted quiera, si su casa tiene tanto valor, así tiene que ser su ofrenda. Haga un pacto con Dios de $3,000, $4,000, $5,000. Haga un pacto con Dios y va a tener su casa. Y dijo aquel hermano, ya conocemos esas mañas por si un día estamos en necesidad. No se deje usted vencer por la maldad de este mundo. Si usted mira a un cristiano haciendo algo malo, algo en rebeldía, que está desafiando la autoridad y el señorío de Cristo, no comience usted a justificar y a decir que quizás usted no sabe lo que ellos ya saben. No. Lo más seguro es que la persona ha errado y se ha equivocado y ahora se justifica con sus opiniones. Mejor usted tome la palabra del Señor y usted obedézcala. Usted obedezca la palabra del Señor. Usted sígala en obediencia, hermano, porque es su alma la que está en riesgo. Es su alma, es usted. Por eso es que dice el apóstol Pablo, no te dejes mover por nada. No te dejes mover de tu modo de pensar. Permanece fiel en lo que ya has tú creído. Agarre la palabra del Señor. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie. Y ahí donde usted está, le voy a pedir que por favor cierre sus ojos por un momento. Tú puedes resistir la apostasía. Tú puedes resistir el rechazar la autoridad de Cristo. Tú puedes resistir el ser parte de esa apostasía que ha llegado y que se multiplicará antes de la venida de Cristo. Esta palabra es una palabra que se tiene que cumplir, pero la apostasía no se tiene que cumplir en ti. Que no se cumpla en ti. Si tú te has apartado y si tú has rechazado la autoridad de Dios, si tú has ido en contra de su palabra, tú hoy puedes venir y pedirle perdón.
Tú hoy puedes venir y regresarte a los pies de Cristo. Tú hoy puedes venir y decirle: mi Señor, reconozco que me he rebelado en contra de ti. Sigo diciendo que eres mi Señor. Sigo diciendo que tú eres Dios. Pero me he rebelado contra tu autoridad y contra tu palabra.